Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Zeta, soy estudiante de Derecho en la Universidad Toro y el día de hoy tengo el grato placer de realizar la siguiente presentación, la cual va destinada a la materia de Derecho Laboral Colectivo del cuarto año de Derecho. Eh, Bien, comencemos. Primero que todo, para intervenir en lo que es la unidad número 3 de dicha asignatura, tenemos que comenzar a explicar lo que sería los sindicatos. Bien, acá hablaremos acerca de los sindicatos y de lo que es el sindicalismo. Primero que todo, el sindicato es una asociación de trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto de defender los derechos de los trabajadores, los derechos laborales y la conquista de nuevos derechos que les convienen, que les benefician a ambas en común. Pues los sindicatos son adornosamente combatidos por los patrones y explotadores y el gobierno antidemocrático. Habiendo tenido la necesidad de identificar las luchas extremas con la huelga y patronos y los paros generales, para que no se reconozca la mínima conquista de algunos derechos. Pero bien, ya ese sería otro tema aparte, tomando en cuenta lo que es el sindicato, pues no es más que la asociación de trabajadores constituidas para unirse con un fin común, que sería el resguardo de sus derechos como trabajadores. Bien, ¿qué es el sindicato? También se puede definir como la organización continua y permanente creada por los trabajadores para proteger su trabajo en sí, y mejorarlos con condiciones del mismo y convenios colectivos, que de eso hablaremos más adelante, lo que son los convenios para dicho trabajador. Bien, esto sería lo que es el sindicato. El objetivo del sindicato son los logros. Ellos buscan alcanzar, responder de manera directa a las necesidades que tienen de formar parte, los objetivos, y dejarlas muy claro cuáles son las finalidades para que fue creado dicho objetivo y dicha organización sindical en cuanto a su trabajo, en cuanto a la empresa o a sus patronos, etcétera. Aunque cada organización sindical puede tener objetivos muy variados. Existen 5 de ellos que siempre le dan la razón a todo ser de un sindicato. El objetivo del sindicato son un salario justo, principalmente cuando se crea un sindicato, no principalmente, sino que es uno de los objetivos principales, es que se lucha por un salario justo, las mejores condiciones también de dicho trabajo y el empleo como tal, el mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas del trabajo y la permanencia de la democratización. Tipos de sindicatos. Tenemos entonces que existen sindicatos de empresas, sindicatos inter de empresas, sindicatos de trabajadores eventuales, sindicatos de industria y sindicatos de oficio. Estos son algunos de los sindicatos que mencionaré. Pues el sindicato de empresa es aquel que agrupa a trabajadores de una misma empresa. El sindicato de interempresa es aquel que agrupa a trabajadores de dos o más empresas distintas para unirse con un fin común o luchar o un objetivo común. El sindicato de trabajadores eventuales es aquel constituido por trabajadores que realizan labores de bajo dependencia o subordinación en periodos cíclicos o intermitentes. Estos son los sindicatos que puede decirse que están bajo dependencia de una subordinación o de un periodo de tiempo. Eh, Bien, el sindicato de industria es una agrupación en un solo sindicato de trabajadores pertenecientes a una industria determinada. Eh, por último, el sindicato de oficio es la agrupación en un solo sindicato de trabajadores de una industria de la misma profesión, oficio o especialidad sin consideraciones de industria o empresa. Pues bien, entonces tenemos que las características de un sindicato son que, como dije anteriormente, debe tener por objeto un objetivo común, un objeto de estudio común, el mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Eh, Otra característica es que no se comercializa con fines de lucro, ni se interviene en asuntos religiosos. Se debe constituir con un mínimo de 20 trabajadores en servicio y registrarse dicho sindicato. Asimismo, es de ámbito federal en el Registro Nacional de Asociaciones, y si es de ámbito local, en la Junta de Conciliación y Arbitraje que le corresponda. Eh, no puede formar parte del sindicato los menores de 14 años y sus estatutos deben cumplir con los requisitos plasmados en la ley.
Bien, ahora vamos con lo que es el sindicalismo. Pues el sindicalismo es el movimiento organizado que se basa en la asociación de trabajadores para tener una representación común de intereses económicos, políticos y sociales. Los sindicatos buscan mejorar las condiciones de los trabajadores dentro de la organización social existente. Pues de acuerdo con el periodo y contexto que sea, algunos cumplen fielmente su cometido y otros funcionan como aprendices del poder o como opositores. Surgido de la década de 1870 en Francia, bajo la influencia de las obras del anarquista Pierre Joseph, fue en 1902 cuando las importantes organizaciones sindicales obreras lograron su época de máximo esplendor hasta la Primera Guerra Mundial. Pues el objetivo del sindicalismo, según la ley orgánica del trabajo, artículo 407, establece que los sindicatos tendrán por defensa el desarrollo y protección de los intereses profesionales y generales de los trabajadores, por la producción, según se trata de los sindicatos de trabajadores y patrones, y el mejoramiento económico y moral de la defensa de los derechos individuales de sus asociados. Proteger y defender los intereses generales de sus asociados, las organizaciones y autoridades públicas, representar a sus miembros en las negociaciones y conflictos colectivos del trabajo, y especialmente en los procedimientos de conflicto y arbitraje. Remover, negociar, celebrar y revisar y modificar convenciones colectivas de trabajo. Eh, ¿Cuál es el principio del sindicalismo? El principio del sindicalismo es mejorar las reglas fundamentales que orientan al comportamiento de la organización. Si se rompen o no se cumplen, la organización parte de su identidad y se debilita. Entonces, cada vez que es más difícil lograr los objetivos, de esta forma puede perder credibilidad ante los trabajadores y trabajadoras y ante la sociedad. Existen al menos 9 principios del sindicalismo, fundamentalmente que todo sindicato y sindicalista debe conocer, debe respetar. Podemos enunciarlo como lo siguiente. El sindicato debe ser libre, independiente, democrático, participativo, debe ser unitario, responsable, realista y solidario. Bien. Entonces, por esto tenemos lo que sería el sindicato y el sindicalismo. Entonces, como dije anteriormente, más adelante hablaríamos de lo que es las convenciones y acuerdos que se crean o que yacen de estos mismos sindicatos. Pues entonces tenemos que de las convenciones colectivas de trabajo en el sector público, existen condiciones y requisitos para la negociación en el sector público. Para negociar deben fijarse criterios técnicos. Los criterios técnicos los elabora el ministro de Planificación y Desarrollo según lo indique el Consejo de Ministros. En el desarrollo público estatal y municipal, los criterios técnicos se fijan con las recomendaciones de los gobernadores y alcaldes en respecto a los criterios técnicos aplicables a nivel nacional. ¿Cuáles son los pasos previos para en que el inspector de trabajo convoque la negociación colectiva de trabajo en el sector público? Se tramita el proyecto de convención colectiva de trabajo ante la Inspectoría Nacional cuando se trata de la Administración Pública Nacional o por parte de la Inspectoría de la Jurisdicción cuando se trata del estatal o municipal. Admitido el proyecto colectivo de trabajo, se enviará una copia del mismo a la entidad de trabajo correspondiente y se le solicitará la remisión del estudio económico comparativo que deberá presentarse en un lapso de 30 días. Recibido el estudio económico comparativo, la Inspectoría del Trabajo lo remitirá al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de planificación y finanzas, para que en un lapso de 30 días rinda informe preceptivo, para que indique los lineamientos específicos para la negociación de la convención colectiva de que se trate. Una vez recibido el informe preceptivo, el inspector o inspectora de trabajo convocará a la negociación de convención colectiva de trabajo. Las negociaciones en el sector público deben tener representación de procurador general de la República, el procurador o el Estado o el síndico municipal, según ya sea el caso, pues represente, ya sea el caso, pues la normativa aplicable, que la normativa aplicable se someterá en el régimen previsto en la presente sección. En negociaciones de convenciones colectivas de trabajo en el ámbito de la Administración Pública Nacional, institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas del Estado. Los lineamientos técnicos y financieros para la negociación.
Bien, el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, en Consejo de Ministros o Ministros, establecerá un criterio técnico y financiero que deberá atender quienes representan las negociaciones colectivas del Poder Público Nacional, sus órganos y sus gentes. ¿Quiénes elaboran estos criterios técnicos? Pues nacionalmente, el presidente de la República. Estatal sería el gobernador, municipal, el alcalde o el síndico. El comité de evaluación y seguimiento. En las convenciones colectivas de trabajo se acuerdan las organizaciones de sindicales y el patrono y patrono, que hará establecido un procedimiento y un comité de carácter permanente. ¿Cuánto tiempo se reúne en el comité de evaluación y seguimiento? Pues dicho comité, integrado por las partes, se reunirá al menos una vez al mes y asegurará el cumplimiento de la Convención Colectiva de Trabajo y de la legislación laboral, a fin de proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en procesos social de trabajo. A petición de ambas partes, una de ellas, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de seguridad social, podrá participar en ella y convocar a una reunión de instancia en el marco de su competencia. De las comisiones colectivas de trabajo en el sector privado, sería una convocatoria o negociación. Pues la extensión de esta misma y de la homologación, si el inspector o inspectora de trabajo lo estimare precedente en lugar de la homologación, podrá indicar a las partes las observaciones y recomendaciones que procedan, las cuales deben ser subsanadas dentro de 15 días hábiles siguientes. En el sector público es necesario que se fijen los criterios técnicos. No puede iniciarse una convención colectiva sin un procurador. En el sector privado no pasa esto. Aquí sí. Pero ojo, se puede firmar una convención hubiendo un acuerdo colectivo, pero no se puede firmar un acuerdo cuando no haya una convención. El acuerdo colectivo de trabajo se celebra entre grupos de trabajo y de patronos. Manifestación de trabajadores demandada a la negociación del convenio en su empresa. Un contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre los trabajadores y empleados de una empresa o del sector laboral. La convención colectiva de trabajo se celebra entre un sindicato y patronos. Es un contrato entre los sindicatos, como ya mencioné anteriormente, de un determinado sector y de una actividad en el empleador, que regula las condiciones de trabajo, salarios, jornada, descanso, vacaciones, licencias, capacitación profesional, entre otros. La duración de la convención. La duración de la convención colectiva de trabajo tendrá una duración que podrá ser mayor a los 3 años, pero ni menor de 2 años. Pues sin perjuicio de la convención prevea cláusulas revisables en los periodos menores. Duración del acuerdo, no más de 2 años. La convención, por su duración, 3 años ni menor a 2 años. Se celebra entre el sindicato y patrón. El acuerdo, por su duración, no más de 2 años. La convención, por quienes la celebran, se celebra entre un sindicato y un patrono. El acuerdo, por quienes la celebran, se celebra entre los trabajadores no sindicalizados y grupos de trabajo o coalición de patrón y patrono. Por la primicia en la convención es vigente una convención, no se puede celebrar un acuerdo. Por la primicia en el acuerdo es vigente un acuerdo colectivo de trabajo y se puede celebrar una convención. Por los sujetos que presentan en el proyecto de negociación, en el caso de la convención lo presentan los sindicatos ante la Inspectoría de Trabajo. Por los sujetos que presentan el proyecto de negociación, en el caso del acuerdo, lo presentan los trabajadores no sindicalizados, grupos de trabajo o coalición de patrones. Pues la solicitud de extensión, el artículo 468, la convención dice que establece, que la convención colectiva de trabajo suscrita en una reunión normativa laboral o el lado orbital que derive de ella podrá ser declarada por el Ministerio del Poder Popular en competencia en materia de seguridad, el trabajo y seguridad social. Bien, tenemos entonces qué es lo que es una reunión normativa laboral o cualquiera de los sindicatos, federaciones o confederaciones centrales que sean parte de la convención colectiva del trabajo. Entonces, pues la normativa laboral pues no es más que una de las maneras por las cuales se puede celebrar una convención colectiva. La convención colectiva de trabajo está convocada o se reconoce entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patronos, con el objetivo de mejorar las condiciones de prestación y servicio de la misma en una rama de actividad o alcance local, regional o nacional, de los sectores públicos o privados, y siempre y cuando tenga la intervención de la autoridad administrativa a una participación triple, trabajadores, autoridad administrativa y patronos. La rama de la actividad, ¿qué debe obtener la solicitud?
La rama de la actividad que se trate en la reunión normativa laboral, la nómina del afiliado en un caso de ser una organización sindical, la nómina de trabajadores, el proyecto de convención colectiva de trabajo, todo esto establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras. Los requisitos para dicha reunión normativa laboral, artículo 454. Primero que todo, que exista la mayoría de los patronos representada en la rama de la actividad que se trate, a escala, ya sea a escala local, regional o nacional. Dos, que exista la mayoría de organizaciones sindicales en la rama de actividad que se trate, ya sea de escala local, regional o nacional. La convocatoria para dicha reunión normativa laboral, artículo 456 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras, establece que es ordenada mediante resolución de Gaceta Oficial. Esta debe contener el día, la hora, la sede de la reunión, la lista de patronos y trabajadores, el alcance local, la región o nacional, regional o nacional, perdón, la suspensión de trámites como pliego de peticiones, advertencia de que ningún trabajador podrá ser despedido, desmejorado o trasladado. La oportunidad para oponerse a dicha reunión, artículo 460. Durante la instalación, la reunión podrá cualquiera de las partes o un tercero afectado oponerse al alegato o defensa de fondo de la solicitud pendiente o no a impedirse la continuación o no impedirse la continuación de dicha reunión. Pues tales alegatos o defensas para paralizar el curso de la reunión serán resueltos por el ministro del ramo a un lapso de 5 días, y si hay pruebas serán de 4 días. Vencido este lapso se decidirá en 5 días. Pues en el caso del artículo 461, que es la adhesión, pues para adherirse a uno o varios sindicatos, confederaciones centrales sindicales de trabajadores o uno o varios patronos o no convocados a la reunión podrán adherirse. La solicitud de adhesión debe ser dirigida por un funcionario por escrito y dirigida al funcionario que presida dicha reunión. Artículo 462 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras establece las obligaciones de los convocados. Una vez siendo convocados, son considerados legalmente obligados el patrono o sindicato de patronos. El patrón o sindicato de patronos. El sindicato, federaciones o confederaciones centrales sindicales de trabajo que hayan sido convocados o adheridos. ¿Cuánto dura la duración de la reunión normativa laboral? Artículo 464 de esta misma ley. Pues establece que la reunión normativa laboral terminará a los 120 días de su instalación, pudiendo las partes convenir a una prórroga. La resolución establece que el acto emitido por un órgano administrativo o jurisdiccional en cuya virtud se decide sobre cuestiones tanto de índole instrumentales como procedimentales, las cuales pueden afectar o no a los derechos y deberes de quienes son partes interesadas, de carácter sustantivo o de fondo. Bien, con esto tenemos entonces lo que sería la unidad número 2, 3 y 4 de dicha materia. Pues esto sería todo. Muchísimas gracias.